Vamos a ver entonces finalmente cómo se resuelve todo este asunto que atañe directamente al ministro de Hacienda. La siguiente también es insólito. Disparó en pleno barrio Meix. Recordarán ustedes, durante el Día del Trabajador hace muy poco. Pudo haber herido a varias personas, sin embargo la justicia le otorgó arresto domiciliario. ¿Qué pasó? Parece que el aludido no está cumpliendo entonces con la prisión preventiva, con el arresto domiciliario. ¿Qué pasa? ¿Cómo termina todo esto? Abelino, tú nos cuentas. ¿Cómo estás, Marianela? Saludarte a ti también, Roberto, y a todos en sus casas. Hay varias situaciones bastante irregulares, por decir lo menos en este caso. Luis Flores Salazar fue controlado su detención el día 2 de mayo. En esa oportunidad, el fiscal no solicitó la prisión preventiva, aun cuando este individuo ya había incumplido un arresto domiciliario nocturno por unas lesiones gravísimas. En esos casos no cabe más que en la audiencia siguiente, si es que no se cumple la medida cautelar, solicitar la más gravosa de ellas, que es la prisión preventiva. De no hacerlo, incluso, el fiscal se expone a un sumario. Hoy, durante la mañana, conversábamos con el vocero de la Fiscalía Centro Norte y le preguntamos por qué no se solicitó la prisión preventiva en ese primer minuto, el día 2 de mayo. Ellos nos dijeron que no tenían los antecedentes a la vista y que habían seguido entonces lo recomendado por el fiscal regional. Entonces le preguntamos si debería ser el fiscal regional el que debiera ser sumariado al tener en cuenta que se solicitó solamente un arresto domiciliario completo, en este caso cuando lo que se debió hacer por normativa es solicitar la prisión preventiva, porque como yo les decía, este sujeto ya había incumplido un arresto domiciliario nocturno anterior por un hecho anterior al 1 de mayo en que le provocó lesiones gravísimas a una persona, un delito que además tiene pena de crimen, por lo tanto no cabe más que la prisión preventiva y de hecho los expertos nos decían alguien en el Ministerio Público debería ser sumariado. El 3 de mayo, Carabineros confirma que este individuo además no estaba cumpliendo el arresto total domiciliario que tenía que cumplir por haber disparado en la vía pública el 1 de mayo en Meix. De hecho, la jueza aquel día se manifestó sorprendida porque no le solicitaban la prisión preventiva, teniendo en cuenta, como les decía yo, que este hombre ya había incumplido una medida cautelar anterior y había claras sospechas de que podía volver a hacerlo. Bueno, así ocurrió finalmente, dado que no se solicitó la prisión preventiva en ese minuto. Escuchemos incluso el ambiente de la jueza Paulina, específicamente la jueza Paulina Soto, quien fue la que se manifestó sorprendida porque no le solicitaron la prisión preventiva en este caso. Creemos que hay efectivamente un peligro, pero en razón de los elementos inculpatorios, creemos que por ahora la necesidad de cautela, tanto en lo que dice en relación con el peligro de reiteración, así como la necesidad de mantenerlos vinculados al procedimiento, se satisface con la letra A del artículo 155. Esto es arresto domiciliario total. ¿Dijo que va a pedir arresto domiciliario total? Así es. Ya. Arresto domiciliario total y solicitaría... Pensé que estaba pidiendo prisión preventiva. No, estaba justificando su señoría los presupuestos materiales, porque evidentemente el arresto domiciliario total es una cautelar bastante intensa, se satisfacen la necesidad de cautela de su señoría, requeriríamos sí un plazo de investigación de 90 días. ¿El tribunal va a acceder a la petición del Ministerio Público y de la parte querellante y va a decretar como medida cautelar el arresto domiciliario total, haciendo presente que el tribunal no puede imponer una medida cautelar más intensa como sería la prisión preventiva si los intervinientes no la han solicitado? Bueno, en este caso Carabineros nos confirmó mediante una declaración que el día 3 de mayo ellos constataron en su segunda visita que este individuo, es decir, Luis Flores Salazar, no estaba cumpliendo con la medida de arresto domiciliario total. Le informaron, por supuesto, esto al Ministerio Público y el Ministerio Público a su vez solicitó una orden de detención contra este imputado a través del Tribunal de Garantía, orden de detención que se negó finalmente. Lo que sí se hizo fue fijar para este 13 de mayo una audiencia
audiencia de revisión de las medidas cautelares. Es de esperar que este individuo no se fugue de su hogar. En todo caso, tenemos entendido, y lo que pudimos ver además también hace muy pocos minutos atrás, es que hay personal de civil, de carabineros, que está en los alrededores cuidando precisamente que este sujeto no vuelva a salir de su vivienda. Él vive en la comuna de Quinta Normal. De hecho, nosotros nos encontramos aquí en este lugar. Escuchemos lo que nos señalaba Carabineros al respecto. Diariamente y en forma alternada, en distintos horarios y en forma diferenciada, tanto de día como en la noche, ejecuta el control permanente de esta persona con el propósito de que se encuentre en su domicilio conforme la orden del tribunal, quien dispone el arresto domiciliario total. Prueba de ello, que de estos controles con fecha 3 de mayo, esta persona se le sorprendió de que no estaba cumpliendo esta orden que dispuso el tribunal. Por tal razón, fue informado mediante oficio al juzgado de garantía su incumplimiento, quien deberá tomar las medidas del caso que ameritan respecto a esta grave falta y delito que cometió este sujeto. Hoy, durante esta mañana, el Ministerio Público de la Zona Norte realizó una vocería. Allí les preguntamos por qué primero no se solicita la prisión preventiva el día 2 de mayo, teniendo en cuenta que este individuo ya había roto una medida cautelar anterior de arresto domiciliario parcial y que además es por un delito grave, de lesiones gravísimas. Por lo tanto, esto tiene pena de crimen y en esos casos lo que debe ocurrir es que la Fiscalía debe solicitar la prisión preventiva. Según el fiscal, o por lo menos el vocero de la Fiscalía nos indicó que el fiscal no tenía los antecedentes al respecto de estos hechos y siguió las recomendaciones del fiscal regional. Le preguntamos entonces si era el fiscal regional el que tenía que ser sumariado, porque además llama la atención que el Ministerio Público no posea estos antecedentes que hablan de que este sujeto ya había incumplido una medida cautelar anteriormente. De todos modos, nos indicaron que ya para este 13 de mayo se realizará una revisión de las medidas cautelares. Esta vez sí solicitarán la prisión preventiva. De hecho, nos dijeron que cuando se enteraron de que este 3 de mayo este sujeto, es decir, al día siguiente de que había sido formalizado, incumple nuevamente esta medida de arresto domiciliario completo, solicitan la prisión, la orden de detención para controlar ese mismo día al individuo y poder conseguir la prisión preventiva, dado que nos señalaron que para ese minuto ellos ya poseían los antecedentes necesarios, aunque en todo caso antes también. Es por eso que los expertos nos dicen lo que aquí debe ocurrir es un sumario, ya sea contra el fiscal que llevó la causa o contra el que ordenó esta situación, que en este caso sería el fiscal regional, como nos señalaron en el Ministerio Público. Bueno, escuchemos sobre lo que nos señaló el vocero del Ministerio Público de la Zona Norte esta mañana. La Fiscalía, es importante señalar, ya la semana pasada había solicitado una orden de detención respecto de este imputado con el objetivo de modificar la medida cautelar. Esta orden de detención no fue acogida por el Tribunal de Garantía y es por ello entonces que será materia de debate de revisión de medidas cautelares que se llevará a cabo el día 13 de mayo. En esta oportunidad sí revisten los antecedentes suficientes para intensificar la medida. En este sentido, respecto de la actuación de la Fiscalía en la audiencia de control de detención, ello fue en razón de los antecedentes existentes hasta ese minuto. Avelino, van a revisar las medidas cautelares una vez más y desde la Fiscalía dicen que no existían los antecedentes necesarios para pedir justamente la prisión preventiva. Sin embargo, fue formalizado por disparos injustificados en la vía pública y por porte ilegal de arma de fuego y municiones. Aún así no se pidió la prisión preventiva. Te quería preguntar, Avelino, ya consta de que este sujeto entra y sale de su casa. ¿Carabineros no puede ir en estos momentos y detenerlo ante la posibilidad de que, por ejemplo, se fugue? Sí, eso es lo que va a ocurrir ahora porque, como te decía hace un rato atrás, hay personal de civil, de Carabineros, que está en las cercanías del hogar de este individuo, esperando precisamente que vuelva a incumplir esta medida cautelar para tomarlo detenido. Si es que él no sale, ya el 13 debería ser nuevamente revisada todas sus medidas cautelares. El Ministerio Público nos señalaba que en este caso sí van a pedir la prisión preventiva el 13 de mayo. Bueno, nosotros también durante la mañana estuvimos en el barrio Meix, ahí pudimos conversar
conversar con varios locatarios, también con algunos transeúntes, personas que iban a comprar y nos decían que consideraban toda esta situación una especie de burla. No entendían cómo el Ministerio Público no tenía los antecedentes para haber solicitado en ese primer minuto una prisión preventiva. Ya el solo hecho de haber disparado en la vía pública lo ameritaba, la misma jueza lo señaló. Además, teniendo también este antecedente de que este hombre ya había incumplido una medida cautelar de arresto parcial en su domicilio por un delito de lesiones gravísimas, que es un delito con pena de crimen. Por lo tanto, en este caso solo cabe la prisión preventiva. Por eso les decía yo que los expertos en derecho nos dicen que en este caso alguien en el Ministerio Público debe ser sumariado, ya sea el fiscal que llevó la causa, el fiscal que llevó la audiencia o incluso el fiscal regional, quien es el que finalmente ordena con estos antecedentes solicitar solamente el arresto domiciliario completo. Conversamos, como les decía, con varias personas en el barrio Meix, incluso también la ministra del Interior, Ixia Siches, se refirió a este caso. Malo, porque estamos todos mal así, pues, o sea, no nos puede pasar algo a nosotros, a los niños, a las demás personas. Falta más resguardo policial. Yo creo que aquí está totalmente abandonado. Lo que pasa es que ya no hay vergüenza del delincuente. Anda como Pedro por su casa, por la calle. Los carabineros hacen la pega, todos hacen la pega, ¿cierto? Pero si tení unos legisladores que no cambian la ley, ¿de cuándo estamos con estas leyes? ¿De qué año? Antiguísimo, ¿cierto? Hay que cambiar el contexto de las faltas que se están cometiendo. Yo, para mí, los fiscales, como están trabajando, es malo lo que hacen. ¿Por qué? Porque ese tipo a la final le dañó una niña. A una colega de ustedes la dañó. Dígame usted, nadie sabe si la niña está bien o está mal. Y ahora que ande libre él y que el fiscal le esté dando, como le dijera, le esté dando la libertad, ya eso es como mucho. Nuestro ministerio se puso en contacto con la Fiscalía, solicitó acelerar las pericias y con las nuevas pericias de pólvora nosotros estamos solicitando mayores medidas cautelares para los involucrados porque entendemos que son personas que dispararon dentro del espacio público. Eso es algo que tiene que ser activamente perseguido por nuestro gobierno. En estos casos, ¿quiénes son los que deben velar porque se cumplan estas medidas cautelares? Carabineros. Ellos vienen en 2 oportunidades a la casa de este individuo, durante las mañanas y durante las tardes, esto todos los días. Ya el 3 de mayo, es decir, al día siguiente ya habían constatado que no estaba cumpliendo la medida cautelar, se solicitó una orden de detención, pero el Tribunal de Garantía no la otorgó. Además, hoy durante la mañana nosotros estuvimos en la comuna de Quinta Normal, en las afueras de la vivienda de este individuo, pudimos constatar que se encontraba al interior, de hecho a través de la ventana manifestó algunas declaraciones y también constatamos que hay personal de civil de Carabineros en las cercanías que está precisamente resguardando que este sujeto no vuelva a incumplir esta medida cautelar. Escuchemos lo que nos dijo precisamente a través de la ventana Luis Flores Salazar. Parcero, la verdad, no. Ustedes están echando mucha agua sucia ya de rato, entonces no quisiera que hablar con ustedes, la verdad, no. Y desearía que por favor dejen de vigilarme. Oiga, ¿y usted faltó o no faltó a esta prisión preventiva? ¿Usted faltó o no faltó a esta prisión preventiva? Pero hágame el favor y se retira, ¿sí? Gracias. Un caso polémico, muchachos, que ha dado que hablar y que de seguro va a seguir dando que hablar este 13 de mayo con esta nueva audiencia de revisión de medidas cautelares de este individuo. Ya adelantó el Ministerio Público que esta vez sí solicitarán la prisión preventiva. Sí, Avelino, llama mucho la atención este caso. La misma jueza se sorprendió cuando no se solicitó la prisión preventiva y le dio la oportunidad al fiscal de enmendar la historia y decir, ¿está seguro que usted está pidiendo arresto domiciliario? Y él dijo, sí, estoy seguro. Bueno, así termina esta historia y en este esfuerzo mancomunado que están queriendo hacer las autoridades por lograr mayor seguridad en las calles, esto también tiene que ver, lograr que quienes disparan en la vía pública finalmente terminen en la cárcel. Gracias, Avelino. Gracias, que tenga buen día.